Papá vino cuando tenía 17 años y lo envió mi abuelo porque no quería que otro hijo varón fuera a la guerra, que en ese momento era contra China, antes de empezar la Segunda Guerra Mundial. Y ya mi abuelo había perdido dos hijos varones y acá tenía dos hijos varones, entonces consideró que mejor era que viniese acá. Y mi mamá vino posguerra, en el 53, y ella también eligió venir acá, o sea, en realidad vino casada por poder, pero eligió venir a Argentina porque consideraba que era un país de paz. Soy Huancaitín, sí. Apellidos son Huang, pero esta acá siempre se llama Tina, más fácil para el cliente que llama, sí. ¿De qué zona venís y de qué país? China, sur de China, sí. Cerquita Hong Kong. ¿A qué te dedicabas vos allá? ¿En qué trabajabas allá? Antes en chino, yo también soy maestra, sí, maestra. Igual hace mucho trabajo. Y después mi marido venía acá y yo también seguí con él, sí. ¿Y tu marido a qué se dedicaba en China? Trabajo en una fábrica para imprimir los libros, sí, una fábrica, sí. ¿En qué año llegaron a Argentina? Yo, 2016, yo hasta acá 10 años, así son 2009, 2009 junio, llegar a Rosario. Fue mi abuelo, se llamaba Timoteo Zamoninsky y vino de Ucrania. Vino en el 12, el año que nació mi mamá, porque cuando nació mi mamá, siendo un bebé de brazos, él decide emigrar. Imagino que la situación sería tal que tomó esa decisión de abandonar a su hija. Para eso yo tenía hijos mayores, que en ese momento no serían tan mayores. Entonces, ubicado acá, lo sorprende, estamos en el 12, la guerra primera, 14-18. Nada se mueve. Se terminó la guerra. Está el comunismo en Europa. Nada se mueve tampoco. Tuvo que esperar mi mamá 18 años y mi abuelo otro tanto para poderse ver. Y este es mi viejo al último tiempo al lado del torno. Ya tenía su pierna de ortopédica y este era mi viejo. Esta foto, esta es mi abuela, mi papá, la otra hermana que era mayor y los dos hermanos más chicos. Ellos quedaron en Alemania, sí. El abuelo estaba en la guerra en ese entonces cuando sacaron esa foto. Después fue mi papá, de jovencito. ¿Alguno de esa familia vino a Argentina? No, ninguno. Ni a pasear. No. Mi papá estudió tornería, mecánica. Papá era tornero, sí. Y cuando estuvo en la guerra estaba en la mecánico de artilleros, ¿viste? Pero era muy jovencito, sí. Así que no, y eso es lo que le colmó el vaso para venirse para la Argentina, ¿viste? Para tomar esa decisión, porque también hay que dejar la casa, ¿no? Hay que dejar la madre, los hermanos y solo.
Así, este es el apellido original. Y actualmente está escrito así. ¿Ves? Con una Z. En realidad emigran acá a la Argentina son mis tatarabuelos. Ellos eran alemanes del Volga y bueno, decidieron ir a trabajar a tierras donde la reina Catalina les ofreció tranquilidad, lugares para trabajar sus oficios, que eran eso, agrarios, criaban animales. ¿Y qué pasa? Se desata la Segunda Guerra Mundial. Y como había familias fusionadas de Rusia y de Alemania, nadie se quería confrontar. Y nadie quería tampoco apoyar a ninguno de los dos ejércitos. Así que deciden inmigrar. Y bueno, se forman distintas colonias en toda América, Estados Unidos, Brasil y Argentina. En el caso mío, mis tatarabuelos vienen a vivir a la provincia de Entre Ríos. Llegaron todos a Brasil desde Alemania y de ahí de Brasil algunos se vinieron para Argentina, otros fueron a Perú, a Chile, a Cuba. Entonces no hubo relación entre los parientes que vinieron. Y mi abuelo vino con mi abuela. Mi abuela era Spadenberger de apellido. Y tengo el acta de nacimiento de mi papá en Brasil. No sé si ese está en portugués. Y tuvieron suerte con el apellido porque viste que antes los registros de inmigrantes era como suene. Y a veces a nosotros nos pasa que decimos Botger y nos escriben con D o con G primero. Tuvieron suerte de poder preservar el apellido como se escribe. El apellido Lencian en sí no es alemán. Tiene una raíz armenia, tiene una raíz polaca, estamos un poco relacionados con los lituanos, los estonios, o sea que uno se siente, nosotros vemos las fotos y vemos las cosas de Polonia y nos sentimos más identificados con la comida polaca, con la vestimenta polaca, con los bailes polacos. Y como papá, o sea, realmente, ahora pienso que él prácticamente lo captaron para hacer el servicio militar y como soldado. Él tenía que mostrarse como alemán. Y estudiando un poco la historia de su familia, realmente él no era alemán, él era polaco. Porque cuando él nació, la zona esa donde él nació, que era Kreuzhofen, hoy no existe, existe con un nombre polaco, estaba bajo dominio polaco. Él nació cerca de la Primera Guerra Mundial. Él siempre contaba que cuando su mamá estaba embarazada, a pocos kilómetros estuvo la batalla de Tannenberg, que fue una de las batallas más importantes de la Primera Guerra Mundial. Después Alemania anexó a través de Prusia Oriental toda esta zona y cuando tenía la edad de 23 años estaba haciendo el servicio militar en el Grasp. Acá está mi papá. Está media borrosa, pero ahí está el más grande. ¿Ve? Este es mi papá. Está en el bautizo de mi hijo. Ahí. Don William Campbell Swan se llamaba. Eso, vino de Escocia. Debe haber venido joven porque él venía de la guerra de los Boers. Vio que se iban los de Inglaterra, iban al África
Y por eso él estaba tan sordo, porque explotó una granada y lo dejó sordo completo. En aquellos años no había la tecnología que hay hoy en día para escuchar. Así que nosotros muchos no nos podíamos comunicar con él si no fuera para... Así que él prácticamente era un hombre que estaba muy callado, pero leía mucho. Eso sí, siempre estaba leyendo. Yo creo que todos los europeos vinieron con mucha cultura de la lectura. Tal vez por los libros que traían o porque no había otra cosa. Si no había libros para leer, se leía la Biblia también. O sea, el leer era algo de todos. Eso sí me consta porque todas las familias lo hacían. Ahora mi papá tiene 77 años y busca en YouTube un tutorial para armar algo. Eso es fantástico, eso es algo que no para mí, de hecho yo le enseñé y ahora me enseñan a mí. Hay una anécdota muy graciosa allá en la zona nuestra, en Dolabón, ahí al lado del Puente Colgante, donde vivieron toda la familia esa, que no es de Caruso, pero es de un alemán, Schulz, y un inglés, y época de la guerra, y eran parientes, eran casados con 2 hermanas. Y empezaron a pelearse uno al otro y no se hablaron por 15 años después, parientes, por la guerra. Esas cosas así pasaban en nuestro valle, Y bueno, y mi abuelo que era Caruso iba a los 2 lados y charlaba, no, pero no se hablaba con el otro. Esas historias son mortales, realmente, pero son muy de acá, muy de estas tierras lejanas que veían las noticias de la Europa pero lo tomaban como propias y se peleaban entre ellos. Después se amigaron y fueron familia, tenemos hermanos, primos, pero en esas épocas, era medio que se miraban medio de lejos, así que sí, esas cosas pasaron. ¿Sí? Un viejo duro, vamos a decir la verdad. Sí, porque es así, sí. Ahí lo ves, tenía 80 y pico de años, lo ves acá en la foto, acarreando cosas, ¿te das cuenta? Tenía 80 y pico de años ahí. Y el tipo está trabajando ahí en Soriano. Él nace y crece hasta los 18 años en Polonia. Cuando llega a Buenos Aires, él busca a su tío y no lo encuentra. Así que llega a Buenos Aires y a mí esto me emociona muchísimo y me trae muchos recuerdos de su tristeza por su familia, ¿no? Porque yo me lo imagino solo, con 18 años, en un puerto, con un idioma extraño, con gente extraña, con unos pocos paisanos, como él le decía a la gente de su zona, y lo primero que le llama la atención fue una señora que fumaba pipa. Y le dice al paisano, dice, esta señora está fumando pipa, ¿por qué una pipa tan grande? Era el mate. Así que después le explican y dice, uy, pero ¿cómo puede ser que tomen eso tan feo? Y resultó ser un asiduo bebedor de mate. Sí, él se dedicó a eso, a armar las torres de petróleo, que se hacían en madera, ¿viste? ¿Hasta qué año? ¿El año que ustedes se vinieron para acá? Yo nací en Diadema, Argentina, 1957, 3 años, 1960. En el 60 vinieron para acá. Vinimos claro. para acá, sí. Él era Vasil Petrov. Llegaron a Comodoro, los alojaron en una gamela, creo que era, en Comodoro, y de ahí tenían que trabajar, por ejemplo, el kilómetro 20, 8, 3, bueno, todos esos kilómetros lo hacían caminando de Comodoro hasta donde tenían que ir a trabajar. Y de vuelta, no había colectivito, ni el coche que los venía a buscar, nada. Y después había decía mi papá, que había un comentario en ese tiempo de que los iban a estar buscando a todos los que se querían escapar de la guerra, de la parte de Europa, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Se juntaron un grupito y se vinieron a alojar a la Angostura. ¿Viste esa parte que está el río y el canal muy cercano, que es un estrecho? Bueno, ahí se alojaron. Ahí estuvieron un tiempo hasta que se engancharon con alguno otro para trabajar, siempre agricultura. Después mi papá dejó la agricultura y se dedicó a viajar con los camiones. O sea, él llegó a comprar su propio camión, llevando la mercadería a Comodoro y todo. Es que antes no se sacaban fotos como ahora, ¿viste? Y ninguna les sabía pedir a las tías, yo las veía.
a las tías. Y le decía, tía, ¿no tenés ni una foto de mamá? Sí, pero tengo que buscar, hijita, y que esto y lo otro. Y yo digo, y hacía otro viaje, ¿viste? Pero con toda la intención de conseguir una foto para verles la cara. Quería ver cómo eran. Esa foto fue recuperada hace 30 años. A los 53 años vi... Bueno. No, ya está. Vi por primera vez la foto de ellos. No sabía cómo eran, ni si yo me parecía o qué. No sé, Omar dice que me parezco a mi mamá. Dicen que las mejores uvas, las mejores pera y manzana eran las de él, acá. Mi abuelo con sus dos hermanos. En realidad primero vino el hermano mayor y después vinieron atrás de él dos hermanos más. El padre de ellos tenía un cargo militar en Bulgaria, entonces sabiendo cómo era la cosa los mandó, los sacó del país antes, los envió. El cual Pedro es el papá de mi papá, que es mi abuelo. Napetko es apología del inmigrante no galés. Por decirlo de algún modo, porque una de las cosas en las que hacía hincapié mi papá era que a él le encantaba la cultura galesa, él iba al coro, le encantaban los stables. También yo tengo recuerdos cuando era chico de la primera vez que fui a un stable. Todo lo que es cultural a él le gustaba mucho, pero siempre hacía hincapié que había otras culturas como la de su padre, que no eran galesas y sin embargo hicieron patria también acá. Así que cuando hizo ese lugar, que es muy simbólico, porque Napetko significa lo de Pedro, en búlgaro, él hizo honor a su historia. Y también hizo honor a sí mismo porque cuando ibas a Napetko, vos estabas haciendo lo de Pedro. Entonces no era un negocio. Era un negocio, pero en realidad vos ibas a la casa de él. Es una persona muy social, entonces no te recibía como el anfitrión que tiene un negocio, sino te recibe como un invitado de su casa. Si uno recorre el local en silencio, ve que lindo, cómo se han reciclado cosas, pero si lo recorrías con él, te ibas a dar cuenta que las cabreadas pertenecían a lo que fue la compañía mercantil, igual que muchas de las aberturas. Y de todo eso, de cada cosa, hay algo para contar que está muy vinculado, pero más que nada a la historia local. Y desde luego, si está vinculado a la historia local, sin lugar a dudas, está muy conectado a la historia de los inmigrantes, que son los que predominaban en esa época acá, sobre todo en lo que tiene que ver al desarrollo y al crecimiento. Soy nieto de Otto Siski, mi abuelo vino de Hannover, Alemania. Cuando llega a Buenos Aires trabaja en la construcción de la estación Constitución de trenes en Buenos Aires. Un tiempo bastante prolongado estuvo trabajando en Buenos Aires y ahí un amigo que él tenía en la Patagonia lo va a buscar porque había surgido la posibilidad de la construcción del molino harinero aparentemente en Trevelin. Él construyó viviendas en la zona de Bringuín, construyó, como te decía hace un ratito también, lo que es el edificio actualmente de la Biblioteca Berwin. Ese edificio también lo construyó. Muchos puentes sobre el canal de riego que pasa por el pueblo también los construyó él. Y por ahí el hecho más anecdótico es la construcción de la escuela 61 de Bringuín, que él construye todo lo que era la parte vieja de la escuela de los aulas, esa la construye él en su momento.
Y bueno, siempre lo contamos, ¿no? Porque me parece importante, él pone, el banco le hacía un préstamo seguramente para hacer la construcción de la escuela, entonces él pone como garantía su chacra en su momento, como vecino de Beringüín, eso no como el albañil, sino como el vecino de Beringüín, donde sus hijos iban a la escuela para poder construir la escuela, ¿no? Que el banco haga efectivo ese desembolso de dinero. Y mi papá, con solo 24 años, se vino a la Patagonia y creó una de las empresas más grandes proveedora de pollo y de huevos, que era la Avícola Patagónica. La empresa fue creciendo y tuvieron galpones acá en la zona de Gaiman, en la zona de Dolabón, distribuían tanto el pollo fainado como los huevos hasta Río Gallegos. Eran los principales abastecedores de acá, toda la zona. La tierra la dejamos para todavía, ¿no es cierto? No, es parte del patrimonio. Es parte del patrimonio, sí. No, porque acá está Hudson y había otro también, ¿eh? Acá había otro volcán. Bueno, yo no me acuerdo bien cómo es esto. Algo así. Esto que no corre, bueno. Esto tendría que correr, esto sale, por acá se mira, por eso se tapaba y con esto se actuaba. ¿Listo? Quietos, no sonrían. Ahí. Sí, este es uno de mis, justamente de mi abuelo, y una valija que lo contenía. Él trabajaba con el papá de Archie Griffiths o Hugh Griffiths en una carpintería. Mi abuelo era ebanista, aquellos que saben trabajar la madera con artesanía. Mi papá sabía que eso era lo que hacía y que hacía los sillones bárdicos. Entonces, cuando en algún momento arrancaba un motor, casi todo se hacía a mano, cepillaban a mano, escofinaban, arrancaba un motor para usar la sierra o algún cepillo para trabajar la madera, en el silencio de ese pueblo, donde andaban de vez en cuando algún carro a caballo, se escuchaba el motor. Alguien se murió, decían, y ya comenzaba la investigación de quién podía haber sido, porque estaba trabajando en la carpintería. A lo mejor era una puerta, ¿no? Pero era el comentario del pueblo. Y mi papá tuvo la persecución de algún sillón, de alguien que se quisiera deshacer de él, porque él sabía que la mano de obra de su suegro estaba ahí, pero no tuvo suerte. Sí conservó las herramientas con que hizo esos trabajos. Y la cámara fotográfica, porque su trabajo era fotógrafo. Y estaban obligados a sacarse fotos por sus documentos, no tanta foto artística, de un grupo por ahí. Esta foto será aproximadamente del año 54, sacada en Bariloche, en el Cerro Otto, a la altura de lo que hoy sería el Camino de los Pioneros. Y bueno, ahí estamos con mi papá, mi hermano Manfredo, fíjense los pantaloncitos que se usaban, yo, y en aquella época las nenas nos ponían un vestido, pero abajo los pantalones, o sea, pantalones, pero para demostrar que éramos nenas iba el vestido encima. Y esta foto lo que tiene, que fue sacado por unos amigos, y es una de las, en aquella época no se revelaban las fotos a color en la Argentina y se fue a revelar a Estados Unidos y después la mandaron a nosotros. Así que bueno, esa es la historia, digamos, de esta foto, que tiene más de casi 60 años, ¿no? 65 años tiene esta foto. En la Pascua nosotros hacíamos los niditos, papá nos llevaba a armar los niditos. Esto se hacía en el bosque, en el jardín, en cualquier parte. Y a la mañana siguiente, en abril, imagínense, neblina, frío, nos vestía bien,
íbamos a buscar los nidos y ahí estaban los huevos. Los huevos se pintaban, se buscaban los huevos de gallina, se tenían con remolacha, con cebolla. Más tarde se incorporaron algunas tinturas. Bueno, teníamos chocolate y había 4 nidos. El nido de papá tenía una botellita de coñac o de algunas cosas de esas. Bueno, y la costumbre de Pascua la seguimos conservando hasta con mis nietos. Después, pero al principio por ahí hacíamos los nidos afuera, después lo hacíamos dentro de la casa. Ahora a mí un poco me duele que la Pascua, o sea, al comprar el chocolate y todas las cositas, es como algo de comercio. Para nosotros era un milagro, era algo inclusive que eso duraba meses, o sea, no era para comer solo el momento, y era algo que aparecía, y no algo que lo vas a comprar al kiosco, tenía toda esa historia. Costumbres así es de los regalos. En general se considera que los regalos lo hace, por ejemplo, en un cumpleaños, no lo recibe el que cumple los años, sino que es el que cumple los años a los otros, porque son los otros los que le ayudaron a poder vivir todo eso. Entonces es a poder sobrellevar la vida, como diría. Entonces es diferente y soy bastante regalona. Me gusta comprar regalos para todas o hacerlos. ¿Cómo eran esas reuniones? Bueno, te dije que se juntaban, primero se pasaban ¿cómo se llama? El día, bueno, generalmente era mediodía, un poquito antes. Ahí se hacían los asados. Bueno, viste como ya el chacarero de por sí de antes criaba sus cerdos, se hacía sus elementos de comida, el jamón aparte, los chorizos caseros, la longaniza, las ¿cómo se llama eso que lleva sangre? Morcilla. Bueno, todo eso era la parrilla. Entonces cuando se juntaban todos ellos, alguien era el encargado de cocinar. Así que eran unas parrilladas enormes con todo eso. Después llegaba el baile, siempre había un señor que sabía tocar el acordeón. Mis tíos abuelos, Vicente, que fue tomero igual que yo, y tuve otro tío abuelo también que fue tomero el 28 de julio, él tocaba el acordeón a piano y no faltaba juntadas, y yo me acuerdo, éramos chiquitos, porque después cada uno fue creciendo y fue tomando su vida y fue buscando su camino, pero se juntaban y era enseguida el acordeón y había una verdulera que tocaba otro hermano y eran tarantelas, pasodobles, absolutamente, porque ya era el pasodoble y eso era hermoso escucharlos. Nosotros comemos arroz como usted come pan todos los días. Sí, la mañana, mediodía, la noche, siempre con arroz. Sí, por eso nosotros compramos arroz, una paquete de 30 kilos, siempre así. Sí. ¿Cómo lo preparan? No, siempre con agua y cocinadito. Sí. Aparte tiene sopa, pescado o carne o verdura así. Pero arroz son solo arroz, no tiene mucho sabor, como pan así. Sí. Papá hacía el chucrut en un barril de madera, yo le ayudaba, nosotros le ayudábamos, lo cortaba bien finito, le ponía unas hojas de repollo abajo, iba poniendo el repollo bien finito cortado, alternando con capas de sal, capas de enebro y de pino, hasta que se llenaba. Y eso era una comida de invierno y lo último que quedaba era el más rico. Me acuerdo de una que era Kartoffelpuffer, que era como un estofado, pero le ponían orejones de fruta. Era agridulce. Esa comida sí me quedó porque fue lo primero agridulce que comí cuando era chico. Es de hace muchos años, 1976. Entonces, ella hacía pulóveres para vender, tejía y cocinaba. Entonces se ve que
en el momento que tenía que anotar una receta, abría la agenda y anotaba. ¿Cuándo te encontraste por primera vez con la masa, con la receta? Yo creo que iba a segundo o tercer grado. Vivíamos, por lo general yo me quedaba mucho con mi abuela, y ella los fines de semana, y los días de semana también, pero los fines de semana sobre todo, cocinaba para la casa, para la visita, para la iglesia, a donde iba. Entonces, bueno, el TAI ayudaba con el tema de pelar las manzanas, que era el trabajo, todo lo previo es lo que más por ahí lleva un tiempo, y ella, bueno, hacía el strudel. Este strudel puede ser dulce o salado. Se enseñaba los pasos y me enseñaba que la tradición decía que abajo de la masa, que tiene que quedar como una hoja de calcar, se tiene que leer una carta de amor, que eso se lo había enseñado su mamá. Entonces, bueno, tiene que quedar lo más fina posible. Por ahí uno puede ir empantallado. El secreto por ahí es tener todo listo para que la masa no se seque, porque tiene un tiempo bastante corto que puede estar así. ¿Cómo eran las características de esta abuela? La abuela era una mujer que ella siempre decía que había que hacer algo. No importa si a veces nos dejaba una ganancia en lo económico, sino hacer algo para no estar aburrida, porque bueno, ella decía que cuando uno se aburre pierde el espíritu. Siempre ella decía que sobre todo las manos, era muy importante el tema de las manos. Y cuando amasaba, el tema importante de estar agradecido por tener manos y poder hacer tantas labores. Búscate una labor, decía. Busquemos una labor juntas. Entonces es la manera que ella me dejó en ese cuaderno todo lo que necesito. El punto de las bufandas también lo saqué de ahí. Tiene un valor incalculable. No lo puedo... Es como el lingote de oro que tengo acá en casa. Esta es una cítara que trajo mi papá de Alemania. ¿Crees que le pongamos en la mesa? Ponle en la mesa. Él tocaba a veces algunas cositas. Papá nos inculcó eso de la música clásica. Pienso que era lo que ellos habían mamado también en su patria, ¿no? En épocas buenas. Sí. ¿Qué recordás así? ¿Qué temas musicales, por ejemplo? Y yo escucho Bach, escucho Chopin, escucho Beethoven, escucho Haydn, escucho... Me gusta todo eso me gusta. Sí. Sí. Y la música galesa, por supuesto. Sí. Cantaban en alemán, me hablaban en alemán y yo por ahí tenía que esperar y decirle, abuela, acordate que yo no te entiendo. Ah, y rebobinaba y empezaban a hablar de nuevo en castellano y a contar las cosas. ¿Y recordás alguna canción? Hay una que nos ponían en la
pierna y nos hacía Nicoico caballito y dice tros, tros, triles, de paderan, de pileran, deran, algo así, y después el caballito se cae, así que la abuela nos tiraba al piso, una cosa así, porque el caballito, que era la pierna de ella, se caía de forma muy simpática. Sí, la tengo esa canción grabada con mi madrina, que todavía habla el alemán, y lo tengo como un tesorito guardado eso. Sí, es muy lindo. Mosi mosi kame yo kame san yo sekai no uchi de omae hodo ayumi no noroi noro wa nai dosite son nani noroi no ka. Esa es la del conejo, que es corre, corre, y el conejo y la tortuga. Es el cuento que está cantado. Este modo de referirte a tu abuelo como Tai, ¿a qué se debe que en vez de nombrarlo en alemán lo nombras en galés? Y yo creo que Nain era Nain y Tai era Tai, no fuimos acostumbrando seguramente a esa forma y lo agalenzamos, al alemán lo agalenzamos porque lo terminamos nombrando como Tai. Vos sabés que había un respeto mutuo entre mi mamá y mi papá, porque mamá tenía la gente que venía a hablar con ella en galés, lógicamente, y mi papá, claro, no entendía nada, pero se tenían un respeto mutuo, ¿viste? Mamá le respetaba a él cuando venían sus amistades a hablar en alemán y él respetaba a los que venían a hablar en galés. Sí. En la casa de mis abuelos se hablaba alemán. Cuando mis abuelos hablaban entre ellos o con sus hijos hablaban alemán y siempre se habló alemán en la casa. Pero cuando hablaban entre los hermanos hablaban en portugués. Entonces los medios los descolocaban. Pero nosotros nos vinimos, yo me vine de Buenos Aires a Trelew en el 71 con 10 años y no alcancé a hablar ninguno de los dos idiomas. No aprendí ninguno de los dos, ni mis hermanos tampoco. ¿Has sentido interés por aprender el alemán? Sí, pero es muy difícil y acá lo que dan son cursos muy cortos, de lo básico. La intención que tenemos con mis hermanas es, en algún momento de nuestra vida, después de tener la nacionalidad, poder viajar y aprender allá. Pasa que es un idioma muy difícil, pero sí, siempre hemos sentido interés. Y aprendimos un poquitito de búlgaro cuando éramos chiquitos, pero era muy poco. Sabíamos palabras, sabíamos decir algunas cosas, cantar una canción y nada más. Años después, mi hermana y yo estudiamos los dos ruso, que lo elegimos, pero un idioma más universal que el búlgaro y muy parecido. Mis hijas no han querido tocarlas, pero... Mira la estampilla, sí. Qué valor de tener esa estampilla, ¿no? ¿Vos decís? No. ¿Sabes? El valor del corazón. Las cartas las quiso quemar en el momento en que por ahí tuvo miedo de que nos implicaran por nuestro apellido en algunas ideas que en su momento en la historia argentina no eran aceptadas y por eso intentó quemarlas. Pero por alguna extraña razón quedó el contenido, porque las intenta quemar y estaban tan apiladitas que se quema el borde, se apaga y no se quemó más. Así que es un tesoro escondido que vamos a ir a rescatar algún día entre los tres. Habría que ver si no está la dirección o algo de los nombres. Están todos los nombres, sí. Él no dejó hermanos varones, dejó 3 hermanas mujeres. Y yo tenía la foto en algún momento, ahora la busqué, no la pude encontrar. Lo único malo que no pudimos lograr que nos enseñara, porque mi madrina, ella es hija de polacos y ella sabe leer y escribir y ha viajado. Todos estos fueron los que fundaron ahí en Comodoro, sus amigos y sus conocidos de la zona. Y uno de que siempre iba a visitar acá y le traía periódico y recibía, era Tola. En ese entonces vivía el papá, entonces ellos, el rato que se juntaban los dos, hablaban el polaco y como él recibía los diarios y todas esas cosas entre ellos, leían, pero nunca quiso que nosotros aprendiéramos el idioma, que hubiera sido muy lindo,
para poder ahora Para poder conocer leer las y cartas, viajar. decía. Me pongo a leer las palabras o me han alcanzado ahora. Le agradezco mucho a Kitai Kroski que me alcanzó un CD como para empezar a estudiar, o sea que iniciativa ya está, polaco. Me parece escucharlo a él y a sus paisanos hablar en... Lo que se podría hacer sería mandar esas cartas por internet. Yo no las No, sí, fotografiarlas. Ampliadas. Sí, y mandarlas al consulado o algo para que las traduzcan. Sí. Eso habría que hacer. Para que las traduzcan, ¿viste? Que te mandan la traducción, te lo hacen enseguida eso. Sí, es cierto. Este debe ser un hermano de él. Viven como sí. Eso es familia. ¿Ves? Esto es lo que tenemos que ver que se pueda traducir. Entonces esto lo voy a llevar. Debe decir que o voy yo a la embajada acá, el que te mandó el libro que te... Sí, con las cosas del viejo. Ahora estoy juntando todo porque lo pongo en esta valija, porque esta es la valija que trajo a él de Alemania. ¿Ves que tiene gastada la...? Entonces estoy poniendo todas las fotos que encuentro, así voy a preparar un álbum especialmente para él y otro para la familia nuestra, así ya va quedando. Porque tengo cajas de fotos. Cajas de fotos, sí. Qué bueno, así se puede construir la historia. Y la historia, sí, por lo menos saber quiénes somos, ¿viste? Sí, de dónde venimos.